Buenas noches y bienvenidos a Viernes a las 8:45. Hoy vamos a comentar, como hacemos todos los viernes, un pequeño resumen de las principales noticias que pasaron durante esta semana. Y vamos a empezar conversando con nuestros analistas que nos acompañan hoy. Hoy estoy sustituyendo nuevamente a Juan Luis Font. Nos acompaña Dina Fernández. Hola, Quique, ¿qué tal? Paola Hurtado. Hola. Y don Pedro Trujillo. Buenas noches a todas y todos. Que esto del género está... hay que afinar. El enfoque de género. Bueno, vamos a iniciar por un tema que pues hizo mucha bulla en los últimos días. Ha habido mucha discusión, incluso respuestas un poco ya fuertes de parte del nuevo presidente. Y vamos a hablar acerca de las renuncias, y lo digo entre comillas, de don Víctor Mancilla y de Susan Rojas. Víctor Mancilla, superintendente de bancos, y Susan Rojas, intendente de verificación especial. Esto sucedió durante la semana, ya ambos presentaron su renuncia y pues la Junta Monetaria aún no ha nombrado a los sustitutos. Así que, ¿qué piensan del tema? Se generó un poco de polémica y toda la especulación que ha habido acerca del tema. Bueno, sobre todo que no sea el presidente, Juan Luis Font lo escribía hoy en su columna, el presidente no ha explicado claramente cuál es la razón que motiva estas renuncias. Han dicho que son motivos personales, nadie lo ha creído porque que sucedan así de pronto. Y entonces causa preocupación que a funcionarios públicos que tenían una trayectoria, que le dan cierta estabilidad a las instituciones, de pronto los pongan en la calle. Yo aquí he tenido sentimientos encontrados durante la semana intentando analizar lo que pasó. Lo que me queda claro de todo esto, al margen de la especulación, es uno, que aquí hay temas que aún no se han investigado, como aquella salida de dinero a Panamá, y que se lo achacan a este señor. Dos, que también hay o puede haber presiones por relaciones de algunos funcionarios de este gobierno con narcas es correcto, o con narcos femeninos, ¿no? Entonces, sea cual sea cualquiera de las dos, lo que sí tengo claro es más que lo que está pasando, lo que queda por venir. El que venga tiene que decirnos, o si descubre de una vez y evidencia lo que el gobierno anterior sacó para Panamá en esas salidas que ya salieron, o si esta vicepresidenta realmente tiene unos nexos con esta señora del narco. Lo que es cierto, más que lo que ha pasado, es lo que tiene que pasar. Y lo que se ha evidenciado es que la corrupción sigue ahí y que ahora no queda de otra que decir que va a ocurrir. O sea, el que venga lo tiene bien duro. Y otra cosa, que si han notado las renuncias por razones personales que hemos visto en esta administración, entiendo, o lo que yo percibo es que la opinión pública, bueno, los columnistas y la misma gente usuaria de medios de comunicación está cada vez un poco menos tolerante a estas excusas y más crítica también. Bueno, el doctor Arredondo renunció por razones personales. Por razones personales es lo que siempre nos dicen, pero lo que este gobierno no está tolerando es que no les acepten esas explicaciones. Y el presidente esta semana reaccionó bastante emocional a esa crítica que hizo el presidente del periódico, José Rubén Zamora, de que detrás de este puesto técnico hay intereses políticos de controlar una intendencia que maneja mucha información, tradúzcase mucho poder, y que puede utilizarse como herramienta para manipulaciones o persecuciones políticas. El presidente reaccionó sumamente emocional. Muy emotivo. Ahora hay un par de cosas con las que planteaba Pedro que hay que tener en cuenta. De esas salidas de dinero a Panamá hay capturas. Hay más de 40 capturas que se han dado seguimiento a estas. Entonces, sí hubo un procedimiento, sí se detectaron las transacciones sospechosas, es como se le denomina de parte de la IBE, y se hizo ese trabajo. Ahora, Víctor Mancilla está vinculado con el proceso de MDF. O sea, es una de las personas, no era superintendente en esa época, que fue de los que identificó el movimiento e hicieron la lista aquella de quienes habían recibido recursos. Y uno de quienes recibió recursos de MDF en aquella oportunidad fue el presidente Otto Pérez Molina, cuando era aún ni siquiera candidato. Y el otro caso es más reciente, que es donde está involucrado Susan Rojas, es el tema de Darayana Chacón Rosuel, que es la reina del sur, que es lo que se vincula en este caso. Pero sí hubo... Qué molesto reaccionó el presidente cuando le mencionaron ese nombre los periodistas, y él dijo, si tienen pruebas que las traigan. Estaba sumamente molesto. Lo que pasa, mira, yo te voy a decir una cosa, tú has sacado el nombre, yo no lo iba a sacar, pero tú has sacado a José Rubén Zamora y lo que escribe. Cuando yo leí esa columna yo dije, ¿eso se puede probar? Porque si eso se puede probar, José Rubén Zamora debía de probarlo, no tirar la piedra. O sea, tirar la piedra puede tirar la piedra. Segundo,
Hay una periodista, directora del periódico, que salió del periódico acusando a José Rubén Zamora de que precisamente Manuel Valizoa había comprado una parte importante del periódico, justo cuando Líder también está sacando esto. ¿Será un favor? Por eso yo tenía un sentimiento... Una parte importante del periódico creo que es... Bueno, habrá que ver el dinero que se puso en la mesa. Yo estoy hablando de otras versiones. El punto es, y por eso a mí me surgieron sentimientos encontrados. Por eso me surgieron sentimientos. ¿Hasta dónde esto es verdad? Por eso, más que trabajar en el pasado, lo que yo sí quiero es, el que venga, que meta el dedo y desempolve, porque el que venga no le queda de otra. Bueno, eso sí que no le queda de yo otra. puedo decir que yo pregunté el día que se dio la renuncia a agentes personas en el sector bancario y me decían que, bueno, o como que ese señor Mancilla fuera la maravilla, un funcionario estrella, no. De la señora Rojas le escuché todavía versiones más críticas y sí podemos decir que la IBE es una institución que en este país debería tener un trabajo enorme porque por ellos pasan todas las transacciones que podrían ser sospechosas y no vemos que ese trabajo tenga enormes consecuencias. Entonces, que son las maravillas, no, pero después pregunté con otras fuentes y también me decían, lo que tenemos miedo es que lo que venga sea peor. O sea, que sea dirigido y aún así y más que todo peor, porque ya se mencionan nombres de personas que pueden ser las que eventualmente estarían detrás de presiones para lograr colocar piezas de ellos en estas pero que usted los entrevistó también en su programa. Yo los tengo regularmente, en el programa, porque los tengo una vez al mes, porque hablamos acerca de diferentes temas, no solo del lavado de activos, hablamos de lo que ellos han denominado el ABC de la educación financiera, como una parte educativa que hacemos en el programa. Y cada vez que llegaban durante este año, era mi pregunta, ¿será que van a venir el próximo mes? O sea, era una pregunta de oficio, terminando el programa. ¿Por qué? Porque desde enero está la presión para que renuncien. Bueno, y lo hablaron así abiertamente. Lo hablamos, de hecho, en una de las ocasiones se salió el rumor que ya había renunciado hace 3 meses. Y es justamente al día siguiente llegó Víctor Mancilla porque tocaba, era una vez al mes. Y cuando llegó, le hice la pregunta directamente, me dijo, pues yo no he sido notificado de que ya renuncié. Fue su respuesta, o sea... ¿Cuándo había sido nombrado él? Es que él tomó el puesto del señor Barquín, que está ahora en el Banco de Guatemala, y está completando ese periodo que termina en el 2014. Sí. Pues un periodo, por este periodo de tiempo. Él fue nombrado durante la administración anterior, durante el gobierno de Álvaro Colón, para sustituir a Barquín cuando Barquín pasó al Banco de Guatemala. Pero hay algo que a mí me llama la atención de las cifras que se publicaron esta semana a propósito de la superintendencia. La IBE existe desde 2002, entiendo yo. Ha presentado 200 y pico de... Solo este año son 68. El año pasado fueron 127, algo correcto. así. 214 creo que lleva desde que existe. O sea, y existe desde el 2002. ¿Qué ha pasado en años anteriores? Mucho del argumento justamente es que la ley de lavado de activos y demás es posterior, porque la IBE existía como una unidad de inteligencia financiera y parte de lo que hace es colaborar con otras instituciones similares en el resto del mundo para estar compartiendo información, pero propiamente colocar denuncias por estos delitos particulares en Guatemala no es sino que hasta que se generan esos delitos concretamente que pueden empezar a colocar denuncias de ese tipo. Y ojo, las denuncias son por extorsiones, porque hay lavado de dinero por extorsiones, hay lavado de dinero por evasión fiscal, hay lavado de dinero por corrupción. Pero claro, Enrique, si uno pudiera ver las listas de personas que hacen transacciones sospechosas y eso llegar a manos de una fiscalía que de verdad quisiera hacer una investigación, yo creo que ahí se podría notar patrones claros. Y los patrones, lo cual sería preocupante, no solo llegarían a ciertas personas que son las que de frente son las quienes realizan las transacciones, sino instituciones, comercios, empresas. Y denuncias y esa es la preocupación principal que viene ahora. O sea, si la gente que va a llegar ahí, esta es gente que era técnica, que venía haciendo carrera dentro del aire. Cuando llega una persona con un nombramiento político a cargo de este tipo, es cuando se vuelve muy peligroso. Pero ya salió el año pasado como 500 o 1000 empresas que compraban facturas. El tema de facturas. ¿Y qué pasó? Bueno, eso no es parte de la IBE, porque la IBE te detecta como... Y están los procedimientos abiertos. Los procedimientos hay abiertos. No, pero digo, en el Ministerio Público hay algunos que las han arreglado, pagando multas, pagando sanciones, y otros están presos. Eso es lo que pasó, Pedro, es la razón principal por la cual la recaudación de la SAT el año pasado fue enorme. Subió 7%.
Así es, porque todo el mundo llegó a pagar y Pero pagó el con multa, volumen de además. transacciones sospechosas que se traducen en denuncias es bien distinto. Ahora, aquí hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Y ni siquiera- Las transacciones necesitaría- sospechosas las reportan los bancos. Ujú. Porque el que reporta la transacción sospechosa es el banco. Él tiene el criterio del cliente, él Y la conoce a su obligación. cliente, revisa las transacciones normales y cuando algo se sale del perfil natural de ese cliente por costumbre y por giro del negocio, lo reporta. En el momento que lo reporta, la IBE lo que hace es verificar con otras dependencias, con otros bancos, perdón, y verificar si ahí también habían habido transacciones sospechosas. Si no, se pide una explicación concreta para ese caso para resolverlo. Si no se encuentra una respuesta concreta, se pasa al siguiente procedimiento, que es colocar una denuncia ante el Ministerio Público. Pero ese es el miedo, que en ese proceso haya una presión política y que digan, ese caso A este no, a este dejémoslo sí, así. a este no, a este sí. Bueno, porque, por Bueno, pero el ejemplo, nombramiento de este señor también fue político, ¿eh? También, todos esos nombramientos. Claro, son nombramientos políticos, pero son gente que ha hecho carrera dentro de la superintendencia y ahora se ha especulado de gente que nunca ha estado ahí. Ahora únele esto, que no es el tamaca, pero únele a esto el argumento de que hay que cambiar a los representantes ante la Junta Monetaria del Congreso de la República, que son José Alejandro Arévalo, alguien que tenía una experiencia abundante en ese tema, para reemplazarlo con dos piezas del Partido Patriota. Ahí es donde empiezas a ver que hay una... Yo creo que hay que esperar a ver qué va a pasar. Al que venga sí hay que meterle la cuchara, como se dice, para ver los resultados. para desempolvar. y a ver que si tampoco no hay aprovechamiento empresarial, porque eso podría Es que- existir también. Es que la ventaja no necesariamente es solo política, puede Así ser es. empresarial también.